Corte Suprema priva de libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Régimen sin control sobre la pandemia en Venezuela. El Ejército de Liberación Nacional toma por completo un municipio en el estado Táchira. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 5 de agosto del año 2020. Comenzamos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en un hecho sin precedentes en la historia, ordenó la medida de aseguramiento contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. El expresidente deberá afrontar lo que sigue del proceso privado de libertad en su domicilio. La decisión fue tomada de forma unánime por los 5 magistrados. El exmandatario fue vinculado en una investigación por supuestamente intentar modificar el testimonio del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que Uribe estuvo detrás del nacimiento del bloque Metro de las autodefensas en Antioquia. Monsalve era hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de las que Uribe fue propietario. Y el presidente Iván Duque envió un mensaje al país para solidarizarse con Álvaro Uribe. Escuchemos. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Por su parte, el senador Iván Cepeda, contradictor político del expresidente Álvaro Uribe y por quien se inició la investigación contra el exmandatario, se pronunció sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia. Debo señalar que este ha sido un proceso muy largo. Recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012, es decir, que cumplimos 8 años de este largo proceso que ha tenido 2 etapas. Una primera en la que el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y que fue objeto de una decisión de un auto inhibitorio en febrero del año 2018, y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reinaldo Villalba por información que tuvimos ante gravísimos hechos que estaban ocurriendo con relación a presunto soborno de testigos que buscaría influir de manera determinante la actuación de la justicia. En este largo proceso, nuestra actuación se ha limitado a ejercer en estricto sentido de la palabra la defensa. Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy de manera exclusiva conversamos con el doctor, el abogado penalista colombiano Fabio Umar a propósito de esto que ha ocurrido en Colombia. Ha sido, digamos, la noticia que rompe el celofán en los últimos minutos, esta privativa de libertad, casa por cárcel, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le saludamos, doctor Umar, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar en su programa como siempre. Aquí estamos un poco impresionados y quisiéramos que usted a nuestro público venezolano pueda de alguna manera explicarle qué está pasando en la justicia colombiana. El día de hoy se toma esta decisión contra Álvaro Uribe. Una de las cosas que se ha señalado es que presuntamente pagaría 40 millones de pesos a Enrique Vélez, un reconocido ex paramilitar colombiano, para que cambiara su versión en la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto es verdad, doctor? ¿Nos puede aclarar el panorama el día de hoy? Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero que hay que decir es que yo no sé y nadie sabe si es verdad que esos hechos ocurrieron. Precisamente para eso está instituido el proceso penal.
El proceso penal es un sistema para encontrar la verdad a través de una serie de momentos, de preclusiones que se van dando a lo largo de esas instancias. Y entonces, en este momento es prematuro afirmar si en efecto sucedieron o no los hechos. Lo que yo sí le puedo decir es que al señor expresidente Uribe Vélez se le ha proferido una medida de aseguramiento por virtud de la posibilidad que tiene el juez, en este caso la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, de imponer unas limitaciones a su libertad luego de ser escuchado en indagatoria, como técnicamente se llama. La indagatoria es el fenómeno procesal mediante el cual se vincula a una persona al proceso penal y una de las consecuencias, no es la única, una de las consecuencias es que puede limitársele su libertad de diferentes maneras. Una de ellas es el domicilio por cárcel, como en efecto está sucediendo. Esto, desde luego, no tiene antecedentes en la política colombiana. En la historia republicana nuestra no hemos tenido antecedentes de estos. Recordemos que el presidente, además de ser expresidente de la República, es ahora senador, entonces tenemos esta dicotomía de fueros, como se llama, pero nunca habíamos tenido unas circunstancias similares. ¿Qué sigue? Pues el presidente estará vinculado al proceso penal en calidad de indiciado, mientras se adelantan las pesquisas necesarias para concluir si en efecto se cometió o no el delito y en ese sentido emitir sentencia bien condenatoria, bien absolutoria. Ahora, hay una de las dicotomías de la que usted bien habla, dicho hoy por el Partido Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, donde aseguran que es muy paradójico que los ex integrantes de la guerrilla de la FARC estén en el Congreso sin pagar ningún tipo de delito, mientras que hay un expresidente de alguna manera privado de libertad. Es raro esto, ¿no? Sí, es difícil de explicar. Yo a mis estudiantes muchas veces les digo que desde el punto de vista estético es difícil de entender. Claro, detrás de la situación hay todo un andamiaje jurídico de un lado y del otro, el proceso de paz para los señores de las FARC y un sistema especial de investigación y juzgamiento para el senador Uribe. Pero más allá de eso, digamos, es difícil explicarle a un ciudadano de a pie, vamos a decir, a un ciudadano que venga de un país muy lejano, explicarle cómo una persona que fue 2 veces elegida democráticamente presidente de la República, que además ha sido senador, que además ha sido gobernador, cómo está hoy investigado y privado de la libertad cuando las personas que persiguió con tanto ahínco, con tanta determinación y sin descanso, hoy están legislando y gobernando. No olvidemos que hoy la segunda vicepresidenta del Senado de la República es la excompañera sentimental de Tiro Fijo, una mujer vinculada a las armas, terrorista ella declarada, que reconoció haber cometido delitos de la más atroz categoría. Entonces, fíjese usted que esto es dificilísimo de explicar en el contexto internacional, tanto así que en los últimos minutos el dólar, la moneda norteamericana, que desde luego es un indicador de la confianza en el país, se ha disparado porque hay un sentimiento de zozobra, de incertidumbre, que los analistas políticos, los abogados, los economistas no logran explicar del todo en este momento. Ahora, fíjese que quisiéramos de alguna manera poder aclararle a nuestra audiencia cómo es difícil de explicar. Nos resulta un poco extraño esto de otro alegato por lo cual está siendo de alguna manera juzgado Álvaro Uribe. 27.000 audios de paramilitares, empresarios, abogados que fueron de alguna manera analizados y que eran conversaciones muy comprometedoras entre su abogado Diego Cadena y también el excongresista. Entonces queremos saber, ¿qué investigó la justicia para llegar a este veredicto? Bueno, aquí hay una historia larguísima, tremendamente truculenta, si se me permite la expresión. Había unas interceptaciones a unos teléfonos que en principio no eran los de Álvaro Uribe, pero resultaron que sí eran los de Álvaro Uribe. La Corte en su momento explicó que se trataba de una equivocación en uno de los guarismos de los números telefónicos. Por decir algo, si iban a interceptar el número terminado en 81, resultaban interceptando el terminado en 18. Pero, sea como fuere, terminó interceptándose el teléfono del expresidente Uribe y se había interceptado también el teléfono de uno de sus abogados, el señor Diego Cadena, y desde allí surge la investigación. ¿Qué consiste? Si el señor expresidente Uribe le dio órdenes al abogado Cadena en el sentido de conseguir testigos
que hablaran bien de él y mal de uno de los eternos y más poderosos contrincantes, que es el señor Cepeda, senador Cepeda, de la izquierda colombiana. Entonces, este es un resumen, digamos, si me permite la expresión, muy breve, muy sintético, pero que le quiere explicar a usted y a los televidentes de dónde surge esta investigación. Realmente la investigación surge es por estos hechos. ¿Hay o no dádivas económicas a los testigos para que rindan su versión en uno u otro sentido? Claro, como se sabe, eso es un delito. Claro. Ahora, nosotros quisiéramos saber para nuestra audiencia venezolana, aquí de alguna manera lo que nosotros conocemos como la Corte de Justicia colombiana, ¿actúa imparcialmente o tiene de alguna manera algún sesgo político? Lo decimos porque hemos visto que en algunos momentos hay ciertas respuestas que parecieran ser de izquierda o parecieran ser de derecha, parecieran ser a favor o en contra. ¿Cómo se maneja eso aquí? Dificilísima la pregunta. Claro, ¿qué aspira uno como ciudadano y como abogado? Que los cuerpos colegiados que lo investigan a uno y que lo juzgan y que tienen la libertad en sus manos, la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos, pues sea refractaria a las presiones políticas, que no sea ni derecha, ni izquierda, ni liberal, ni conservadora, pero esa es una utopía, desde luego. Las cortes, los jueces, los tribunales son seres humanos, o están conformados por seres humanos que tienen unas convicciones íntimas propias que por más que se quisiera son imposibles de despojar y que tarde que temprano permiten verse en los fallos judiciales. Hay un ejercicio, digamos, de traslucidez, si se me permite esa expresión. Ahora, ¿por qué le digo todo eso? Porque en este momento es importante significar lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia, desde hace muchísimos años, ha venido siendo objeto de críticas muy duras, muchas de ellas razonadas y razonables, por corrupción intestina al interior de la Corte. Una corrupción absolutamente repugnante, absolutamente fastidiosa y dolorosísima de reconocer. Pero, sumado a ello, en el gobierno de Álvaro Uribe, y esto está aprobado, hubo interceptaciones a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hay, si se me permite la expresión, una malquerencia entre la rama judicial del país y el sector más recalcitrante del uribismo. ¿Esto por qué lo explico? Porque eso está en medio de esta discusión jurídica. Es imposible negar que hay un contexto político que está caldeando estas circunstancias. Permítame decirle que esa es la chispa que le faltaba al granero seco en pleno sol de verano. Sí, porque fíjese, además que hay un punto importante y es que los venezolanos, un país obviamente fronterizo con Colombia, estamos acostumbrados a ver un Tribunal Supremo de Justicia vendido, parcializado, brazo ejecutor de las políticas dictatoriales de Nicolás Maduro y obviamente nos asusta, no somos quienes para opinar de la política colombiana, pero nos asusta que no volteen a ver al vecino y que en algún momento se repita una historia venezolana en Colombia, ¿no? Sí, no, y claro que están legitimados y bienvenidas las opiniones de ustedes. Uno pensaría que Colombia ha aprendido la lección del doloroso sistema político que impera hoy en el hermano país de Venezuela. Sin embargo, para sorpresa suya, mía y de muchos de los televidentes que a lo largo de América Latina nos pueden ver en este momento, sí. En Colombia hay voces muy autorizadas que reclaman que es hora de llegar y de intentar un sistema capitalista como el venezolano. Claro que sí. El senador Gustavo Petro, probablemente el próximo presidente de Colombia, de eso no nos quepa la menor duda, es uno de ellos. Es una persona muy opcionada para alzarse con el solio de Bolívar en las próximas elecciones, claro que sí. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos venido siempre contándoles que hasta que no lo vivan no lo van a entender. De hecho, recordamos una universidad que visitamos acá en una conferencia sobre periodismo y les decíamos a los estudiantes, no queremos que vivan una dosis de patria socialista, de patria en la que hay necesidades, en la que hay dictadura, porque es sencillo, así se gobierna en Venezuela. Por eso nos preocupa de alguna manera ver una Corte Suprema de Justicia de alguna manera que pudiera estar parcializada y que ahora se le meta toda la política para poder tomar decisiones. Doctor, le agradecemos muchísimo haber estado hoy en Impacto Venezuela. Vamos a estar en contacto para poder entonces siempre aclarar estos temas que tienen que ver con la justicia penal colombiana. Gracias por haber estado con nosotros hoy. El gusto es mío.
Nos vamos a Venezuela. Nuestros equipos están listos para traernos información de manera directa. Comenzamos en Caracas y es que la Asamblea Nacional informó sobre las cifras alarmantes que hay en el país sobre el COVID-19, las cuales dejan al descubierto a un régimen que no tiene control ni capacidad de respuesta para atender la pandemia. El reporte con nuestra compañera Mildred Manrique. Sí, Carla, gracias por el contacto. Diputados de la Asamblea Nacional alertaron que Venezuela sigue sin capacidad de atender a pacientes críticos por COVID-19, mientras Nicolás Maduro improvisa. Los héroes de la salud se enfrentan a la muerte sin armas, tan igual a los jóvenes que han enfrentado a la guardia asesina con escudos de cartón, un régimen que obliga a permanecer a nuestros ciudadanos en centros comunitarios de confinamiento, convertidos en depósitos de contagio y de muerte, cuyos directores de los CDI son cubanos. No hay selección de acuerdo a la gravedad. Cientos de venezolanos han muerto por la pandemia, pero estas cifras no son reflejadas en las estadísticas que presenta el régimen, insiste en denunciar el diputado José Manuel Olivares. Escuchemos. Primero, la alta tasa de mortalidad en el sector salud. Ya son 38 colegas médicos que han perdido su vida, con un 22% de mortalidad, la más alta de toda la región. Es decir, Venezuela es el país donde más se mueren miembros del personal de salud. El subregistro, la mentira con los fallecidos. Hasta el momento podemos registrar 175 fallecidos adicionales a lo que reporta la dictadura, dando un número real de 349 venezolanos que han perdido su vida por el COVID-19. El diputado Juan Carlos Velasco pidió a la plenaria aprobar un acuerdo para solicitar a la Oficina de Control de Activos en el extranjero utilizar parte de los fondos protegidos de Venezuela para comprar vacunas. Y una vez aprobado este acuerdo, usted, presidente Guaidó, de la mano de su equipo asesor de salud, inicie de manera inmediata a gestionar y articular con los diferentes laboratorios y países del mundo todos los trámites necesarios para que a lo que exista la disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19, ya Venezuela tenga pasos adelantados y podamos obtenerla de manera rápida y efectiva. Esta propuesta será tomada en consideración, aseguró el presidente Juan Guaidó. La dirigencia opositora continúa uniendo esfuerzos para lograr que llegue a los hospitales del país la ayuda humanitaria que tanto necesitan, mientras, por otra parte, continúan trabajando en el denominado Pacto de Unidad Nacional que les permitirá seguir avanzando en diferentes escenarios. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Mildred. Seguimos. Y es que se acabaron las pruebas rápidas en el Hospital Domingo Luciani. Pacientes sospechosos de COVID-19 fueron despachados del centro médico sin ningún tipo de diagnóstico. El reporte nos lo trae a esta hora Stenif Olivares. Carla, gracias por el contacto. Te saludo desde Caracas. El día de hoy logramos ingresar al Hospital Domingo Luciani, mejor conocido como el Hospital del Llanito, justamente donde fue instalada la carpa de triaje para atender o descartar a pacientes con COVID-19. Nos encontramos con el siguiente panorama: personal de salud caminando de un lado a otro tratando de ofrecer respuestas, justamente mientras estuvimos allí pudimos conocer de manera extraoficial que no cuentan con pruebas rápidas, solamente se les llena un formulario a las personas con los posibles síntomas que están presentando. Por razones de seguridad no podemos mostrar ni el rostro ni la identidad de las personas que muy amablemente se nos acercaron para darnos esta denuncia, solo hacernos eco de su angustia y de su preocupación, porque entre su testimonio conseguimos que en varios sitios, incluido el Poliedro de Caracas, que está siendo habilitado como hospital de campaña, tampoco fueron atendidos. Se escucha a continuación la declaración que nos ofrecieron. Tengo 3 días aquí. ¿Y usted de dónde? De Petare, de Mesita. ¿Y qué síntomas ha tenido? Ninguno. Sino que a mí me hacen la prueba porque mi mamá murió aquí en esta sala de COVID-19. Ok. Entonces la pusieron como que se había muerto el COVID, me tomaron una muestra y doy positivo. Ahora voy para allá y la otra doctora me trae y me dice que la espere aquí, que ella me va a llevar una ficha porque yo di positivo y yo tengo que hacer el PCR. Todos los síntomas, yo he tenido dolor de cabeza, yo he tenido la fiebre, me duelen las articulaciones, dolor abdominal, he tenido diarrea.
se me baja el azúcar, se me baja la tensión. Mira, hoy, gracias a Dios, me siento un poco mejor, que me pude levantar de la cama y venir al hospital real como tal. ¿Y aún presentando tu credencial no te atienden? No me atendían, me dijeron que tenía que esperar, que no había pruebas, que no había pruebas, que no había pruebas. Y el dolor en el pecho, tos seca, entonces es preocupante, nadie hace que eso agarre fuerza y me complique. Fíjate, ahí ese muchacho está preso. Prefieren morir, pero ese no lo atienden. Yo me imagino cuánto tiempo estará, porque tiene un cuadro de desnutrición horrible. Pareciera que tuviera como tuberculosis. Durante nuestra estancia en el hospital del Llanito nos encontramos también con funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Estaban tratando de ingresar a privados de libertad con aparentes síntomas de COVID-19. También nos topamos con un hueco donde están siendo depositados los desechos biológicos provenientes de la atención dentro de este hospital en plena vía pública, pues lamentablemente nuestra cámara no les puede ofrecer el olor a quemado, pero justamente se observó que están siendo desechados en este lugar, significando esto sin duda alguna un foco de contaminación. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios en Bogotá. Seguimos, nos vamos al estado Táchira, y es que la organización no gubernamental Fundarredes denuncia que el Frente Gustavo Villamizar del Ejército de Liberación Nacional tomó el municipio San Judas Tadeo en el estado Táchira. Nos vamos hasta allá con nuestra compañera Marine Glot. La ONG Fundarredes denunció que el Frente Gustavo Villamizar del Ejército de Liberación Nacional tomó el municipio San Judas Tadeo del estado Táchira. Javier Tarazona, presidente de Fundarredes, informó que previo trabajo de investigación con las comunidades, el ELN estaría ganando territorio en el estado Táchira. Rechazar una vez más la presencia de grupos armados irregulares en nuestro territorio. En este momento estamos denunciando cómo el municipio San Judas Tadeo, la población de Umuquena, ha sido tomada por el Frente Gustavo Villamizar del Ejército de Liberación Nacional. Tarazona denunció que el conflicto armado en la frontera con Colombia ha crecido en época de pandemia. Es lamentable que en este tiempo de cuarentena la penetración de los distintos frentes del ELN en territorio venezolano sigue acelerándose. Hoy, cuando estamos presentando un informe del semestre violento del año 2020, tenemos que rechazar que haya más muertos por la actuación de grupos armados irregulares, por la indiscriminada violencia que hay en los estados fronterizos, que incluso por el propio coronavirus. Frente a esto, tiene la palabra el Estado. Durante la presentación del instrumento La curva de la violencia, Fundarredes exigió a los cuerpos militares que la defensa de la soberanía no se quede en palabras, sino avance en acciones. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Mariné. Nos vamos al estado Carabobo, y es que en el municipio Guacara de esta entidad fueron habilitados 2 hoteles para la atención de pacientes con COVID-19. Así lo informa Joan Castañeda, alcalde del municipio, quien señala además que otros 2 recintos deportivos están listos para su equipamiento de ser necesario. El reporte con Sandino Ignacio Yaguari. El alcalde señaló que debido a los 29 casos de COVID-19 registrados en el municipio y los más de 67 que esperan resultados de PCR, fueron habilitados estos espacios con capacidad entre ambos para 100 camas, donde se albergarán a pacientes asintomáticos. Hemos habilitado 2 hoteles de nuestro municipio, el Hotel Laguna Inn y el Hotel Royal, que está siendo acondicionado para poder aislar o colocar en cuarentena a las personas y a los familiares que incumplen. Estamos trabajando para tener un total de, en un primer momento, de 100, los centros de aislamiento puedan agrupar por lo menos a 100 personas. Asimismo, Castañeda destacó que durante las últimas semanas 32 personas y 18 comercios han sido sancionados por incumplir las normativas preventivas ante el coronavirus. Hemos sancionado a 32 ciudadanos guacareños, 18 comercios en las diferentes zonas por ser reincidentes en el incumplimiento de las medidas de prevención. Las personas que incumplan van a ser sujetas de sanciones ya directamente a través de nuestra ordenanza de convivencia ciudadana, que establece también multas y también establece horas de trabajo comunitario.
Para finalizar, el mandatario municipal destacó que aquellos comercios que hacen vida en las adyacencias de ambos hoteles mantendrán medidas preventivas especiales y no descartó un posible cierre de estos establecimientos. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Sandino. Nos vamos al estado Vargas, a las costas de Venezuela. Y es que ahora se podrá estar en la calle y se usará el transporte público según el terminal del número de cédula, luego de que las autoridades extendieron la aplicación del decreto que regula la compra de alimentos según este mecanismo. El reporte lo trae a esta hora Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas y es que desde este lunes comenzó la implementación del decreto 047-2020 que regula la compra de alimentos y bienes esenciales según el terminal del número de la cédula. Sin embargo, pudimos conocer que adicional a esta restricción ahora se suma que el decreto se ha extendido para regular la circulación de gente en las calles e incluso el abordaje en las unidades de transporte público. Esto quiere decir que solamente podrán hacerlo aquellos ciudadanos cuyo terminal de cédula corresponda con el día de la semana. La información ha tomado por sorpresa a la población, quien ha manifestado su desacuerdo con esta nueva medida, considerando que muchas familias viven del día a día y por ende comen de lo que producen día a día. Pero dejemos que sean precisamente los ciudadanos quienes nos den su opinión acerca de esta nueva restricción. No estoy de acuerdo con la restricción. No nos pueden impedir que salgamos a resolverlo, porque hay muchos que vivimos al día, no tenemos cómo vivir. Está bien para los que tienen ahorro, los que están con el gobierno, están cómodos, pero uno... El que compra día a día para poder comer no puede quedarse en casa, no puede. Los cuerpos de seguridad del Estado se han desplegado para hacer cumplir este decreto mediante el constante perifoneo y también en el recorrido en lugares públicos en donde han exhortado a la población que permanezca en las calles sin ninguna justificación a regresarse a su casa. En caso de ser reincidente, estos pueden ser multados e incluso sancionados con cumplir labor social. Esta es la información que te podemos ofrecer desde Vargas y con ella devolvemos el pase a los estudios. Cerramos esta ronda informativa en el estado Lara y es que solo el 30% de los comercios han abierto sus puertas durante la cuarentena. Es un reporte de nuestro compañero Ramón Vélez. El presidente de la Cámara de Comercio en la región sostiene que los que han abierto laboran con 2 o 3 empleados, debido a que la mayoría de los trabajadores se les ha dificultado asistir a sus sitios de empleo, motivado a la falta de transporte y gasolina para movilizarse. Yo diría que estamos trabajando cerca de un 20-30%. O sea, si teníamos 10 trabajadores en un negocio, vienen 2 o 3. O sea, y el dueño se ha incorporado también, o sea, podríamos hablar de 4. Podríamos decir que un 60% no se ha podido reincorporar, no ha podido asistir a las labores y eso ha mermado en muchos servicios, ha mermado la calidad del servicio como tal. Mientras tanto, en el sector que agrupa los centros comerciales, sus representantes manifestaron que el 70% de las tiendas han abierto sus puertas con medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19, destacando que únicamente han tenido pérdidas aquellas que trabajan con el área de entretenimiento, que en este caso son salas de cine y juegos para niños y adultos. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. La solicitud sería porque en casos como lechería, el alcalde Manuel Ferreira asegura que deben esperar hasta un mes por los resultados de estas pruebas. Nosotros desde acá, desde Lechería, con mucha responsabilidad, con mucha énfasis en esta situación, hacemos un llamado a las autoridades competentes a la descentralización de las pruebas PCR, que si no se puede por estado, al menos se regionalicen, porque no podemos estar a la espera mensual de los resultados, porque evidentemente el tiempo que pasa es un tiempo que va en contra de un correcto uso de lo que son las cadenas o los circuitos que buscan de una u otra forma cortar que se siga propagando el virus en nuestra ciudad y al final de cuentas en toda Venezuela.
El burgomaestre aseguró que actualmente se está aplicando un plan vecinal de protocolos preventivos y atención a pacientes sospechosos de coronavirus que permitan rápida acción, además de cortar las cadenas de contagio. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Una nueva ventana informativa se abre para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí usted podrá encontrar información de todo tipo, entretenimiento, internacionales, pero sobre todo, vencemos la censura en Venezuela. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero antes queremos invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que además pueda recibir todas nuestras notificaciones. Somos Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.